días, chicos. Primero, las disculpas del caso. He tenido un percance de último momento. Siempre el trabajo en casa complica un poco la ciencia. Vamos a iniciar sin más preámbulos el seminario del día de hoy, que es enfermedad de Addison. Sí me gustaría, por favor, que los alumnos que van a hacer la presentación pudiesen levantar la manito para convertirlos en presentadores. A ver, ok, listo. Está mi grupo de la semana pasada. Vamos a ver. Presentador. Ok, son cuatro, ¿verdad? Nada más. ¿Sí? Perfecto. Pueden empezar a cargar su presentación. Ok, entonces vamos a tratar hoy día en el seminario acerca de enfermedad de Addison. En líneas generales, dentro del grupo de patología endocrinológica existen muy pocas emergencias endocrinológicas. Por el lado de la diabetes, por ejemplo, tenemos a las crisis hiperglucémicas, ¿no? Tenemos cetoacidosis diabética, tenemos estado hiperglucémico hiperosmolar, tenemos la hipoglucemia per se. Y por el lado de la enfermedad, por ejemplo, tiroidea, tenemos a la tormenta tiroidea. Entonces, son realmente emergencias endocrinológicas muy contadas, que digamos son muy importantes de conocer, porque como son pocas, entonces finalmente cuando se presentan, tienen características muy particulares que permiten un diagnóstico relativamente certero. En el tema de enfermedad de Addison, probablemente la gran mayoría de pacientes diagnosticados con enfermedad de Addison suelen debutar con una crisis addisoniana. Ya durante el transcurso de la presentación, asumo que sus compañeras comentarán al respecto del tema, pero también la crisis addisoniana es otra emergencia endocrinológica que si no se trata correctamente también puede conllevar a alta mortalidad en el paciente. Entonces, sin más preámbulos, pueden empezar la presentación. Voy a cambiar de Wi-Fi en un momento. Sí, por favor, si notan que mi señal se corta, no hay ningún problema, pueden continuar. Yo inmediatamente me vuelvo a reconectar, por si es que se cortara la señal. Pueden empezar. Eh, Buenos días, profesor, doctor. Buenos días, compañeros. Nuestras compañeras y yo le vamos a hablar sobre la enfermedad de Addison. Uy, creo que se movió. Un momento, profe. Y ya, comenzando con la enfermedad de Addison, este es un proceso de evolución lenta y progresiva que va causado por la oferta insuficiente de la hormona corticosuprarrenales a las demandas habituales del organismo, que tiene su origen en la destrucción bilateral de la corteza suprarrenal. Y esta corteza suprarrenal va a poseer una reserva funcional tal que la sintomatología no comienza a aparecer hasta una pérdida del 90% de la masa del tejido adrenal. Hablando de epidemiología de esta enfermedad, su índice es de 0,83 por 100.000 habitantes y tiene una prevalencia de 4 a 6 por 100.000 personas por año. Es de 2 a 3 veces más habitual en mujeres
Su etiología más frecuente es la idiopática con un 70% de casos y la etiología, por etiología tuberculosa representa de un 7 a 20% de los casos. Hablando un poco de la anatomía, la glándula suprarrenal son órganos pequeños y triangulares que van a estar situados en el polo superior de los riñones, a la altura de la lumbar 1. Estas glándulas van a estar formadas por la médula, que es la parte central de la glándula, y la corteza que va a estar rodeando a la médula. En adultos, cada glándula suprarrenal tiene de 3.5 centímetros de altura y de 2 a 3 centímetros de ancho, un poco menos de 1 centímetro de espesor y con una masa de 3.5 a 5 gramos. Un poco hablando de la glándula suprarrenal, esta está dividida, como dije anteriormente, la corteza y la médula. La corteza va a estar formada por 3 zonas. Una, la zona glomerular, que va a producir hormonas como la mineralocorticoides, que estas son la aldosterona y la desoxicorticosterona, que estas van a aumentar la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio. También va a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial. En la zona fasciculada se van a producir las hormonas, las glucocorticoides, que estas son el cortisol y corticosterona. Estas van a elevar la glucosa, van a formar los músculos y va a modificar la defensa inmunológica y también ayuda en la inflamación. En la otra zona es la zona reticular, que van a producir hormonas andrógenas, que es la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que estas van a ayudar al desarrollo inicial de los órganos sexuales. Y por último, la médula, la parte medular, que esta va a producir la adrenalina y la noradrenalina. Gracias, le paso con mi compañera Cunha, Gabriela Cunha. Un momentito, Yesenia, gracias por tu presentación. Sí, sí se me escucha, ¿correcto? Estoy ahorita con problemas en mi reconexión. Si me pudieran confirmar, por favor. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor, se le escucha. Ok, listo. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a hablar, digamos, de esta primera parte que su compañera Yesenia ha presentado. Vamos a solicitar la participación de algunos de sus compañeros. ¿Qué nos dice Luis Malma? Luis Alberto Malma Trinidad, si pudieras encender tu micrófono, por favor. Sí, doctor, buenas. Luis, dime, ¿cuál es la causa más frecuente de enfermedad de Addison? De la primaria es la autoinmunitaria y las infecciosas tuberculosa. Ya, perfecto. Entonces, gracias Luis. Cuando nosotros hablamos acerca de causas más frecuentes de la insuficiencia adrenal primaria, efectivamente, si nos remontáramos a hace 50 años, la causa más frecuente solía ser la causa infecciosa, a la cabeza la tuberculosis. Y probablemente en los primeros años, o hace unos 20 o 30 años aproximadamente, haya sido una de las principales causas de insuficiencia adrenal primaria en nuestro medio. Sin embargo, hoy en día la causa más frecuente efectivamente es la causa autoinmunitaria, pero se produce a nivel corporal un problema de adrenalitis autoinmune. Hay una inflamación adrenal, producto justamente de estos autoanticuerpos dirigidos contra la glándula suprarrenal que van a condicionar mal funcionamiento, alteración. Entonces, esos son elementos que tenemos que tener primero en cuenta para poder hablar acerca de las características de esta patología. El segundo punto importante que hay que recordar, que es lo que comenta su compañera, es recordar un poco la estructura fisiológica, la estructura histológica, perdón, de la glándula suprarrenal. Entonces, le preguntamos por aquí, a ver quién nos dice, Pierina Ponce. Pierina Ponce, si pudieras encender tu Aquí, micro, por doctor. favor.
¿Me escucha, doctor? Hola. Sí, sí te escucho, Pierina. Dime, de las tres zonas o de las zonas histológicas de la glándula adrenal, ¿cuáles son las tres zonas histológicas de la glándula adrenal de acuerdo a la presentación de tu compañera para que todos Ah, recordemos un poco? doctor, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Gracias, Pierina. ¿Qué nos dice Rosa Cotrina? Rosa, ¿podrías encender tu micro, por favor? Rosa, creo que Rosa ha ido al baño o no está. Vamos a preguntarle a Vivian Díaz. Vivian, si pudieras encender tu micrófono, por favor. Tampoco está Vivian. Vamos con, a ver, Jair Araujo. Jair Miguel Araujo. Si pudieras encender tu micrófono, por favor. Sí, doctor. Sí, Buenas Jair, dime, ¿qué noches. cosa, qué hormonas? Hola, ¿has vuelto a apagar tu micrófono, Jair? Te había escuchado muy bien. Sí, Ahora ¿me sí. está? Ok. Dime, no sé si está, figura nuevamente tu micro apagado, igual te hago la pregunta. ¿Qué hormona produce la zona glomerular? ¿Qué tipo de hormonas? Sí, en cuanto a la zona glomerular, tenemos a Sí, los mineralocorticoides, como la aldosterona. ya, claro, a la cabeza la aldosterona. Gracias, Yair. Vamos con Renzo Félix Vega. Si pudieras encender tu micro, Renzo. Sí, Sí, Renzo. Hola. Ya, ahora sí. sí, doctor. Renzo, por favor, ¿qué produce la zona fascicular de la glándula adrenal? ¿Qué hormonas produce? Bueno, principalmente señala los glucoides, ¿no? Y ahí se menciona tanto cortisol como corticoesterona. Gracias, Renzo. Entonces ya tenemos dos grupos histológicos. Faltaría el tercer grupo histológico. ¿Qué nos dice? Vamos a ver por acá. Patricia Guaringa. Patricia, ¿puedes encender tu micro, por favor? Sí, doctor. Tenemos ya la zona glomerular con los mineralocorticoides, tenemos la zona fascicular con los glucocorticoides, cada uno con su principal representante, en el primer caso aldosterona, en el segundo caso cortisol. Nos queda la zona reticular. La zona reticular, ¿qué hormonas produce? La testosterona, la dihidrotestosterona y la No, androstenediona. ya. Los dos primeros que has mencionado son hormonas que son producidas habitualmente por el testículo, no en la adrenal. ¿Recuerdas? No, no, no recuerdo, doctor. ¿Qué nos dice Marco Pejerrey? Si Bueno, puedes encender tu micro, Marco. sí, doctor, ¿se me escucha? Sí se te escucha. ¿Qué hormonas produce, por favor, Marco, la zona reticular de la corteza? Dihidroepialdosterona y androstenediona. Androstenediona. Sí, principalmente son andrógenos débiles, ¿no? A la cabeza lo que su compañero, perdón, menciona, dihidroepiandrosterona y androstenediona, que son habitualmente hormonas que, por ejemplo, también nosotros solicitamos cuando estamos haciendo el estudio de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, porque estos andrógenos débiles pueden contribuir a las características de virilización en la mujer. Entonces ya tenemos esas tres zonas, esos tres grupos histológicos que son de la glándula adrenal, específicamente de la corteza adrenal. Vamos ahora a la médula adrenal y le preguntamos a Lady del Pilar Ale León. Lady, si puedes encender tu micrófono, por favor. No está Lady, creo. Esta es una promoción eminentemente matriarcal, ¿no? Creo que el 70% de la promoción son mujeres, a más. A ver,
Vamos a ver, Doctor, Fernanda sí, Pandal. doctor, sí, ¿me escucha? ¿Me Ya, llamó? ahora sí te escucho, Lady. Discúlpame, Fernanda. Sí, sí te llamé. Ah, ya. Lady, Disculpe, ¿cuál doctor. sería que en la médula adrenal, qué sustancias, qué hormonas, qué es lo que se produce? Ya hablamos de toda la corteza, faltaría la médula nada más. La noradrenalina y la adrenalina, doctor. Catecolaminas, gracias, Lady. Ujú. Sí, efectivamente. Entonces, catecolaminas son producidas por la médula adrenal. Entonces, dense cuenta la cantidad de sustancias, la cantidad de hormonas que son producidas por esta pequeña glándula que se parece un poquito de grasita por encima del riñón. Y eso es muy importante de entender porque dependiendo de cuál sea realmente el compromiso de esta glándula adrenal, podemos tener diferentes alteraciones dependiendo de los grupos histológicos que se vean comprometidos. Por eso es importante recordar esta parte de histología y nos hemos detenido un poco a afianzar lo que su compañera previamente había presentado. Muy bien, ¿podemos continuar, por favor, la siguiente presentación? Bueno, vamos a continuar con lo que es la etiología de la enfermedad de Addison. Bueno, acá podemos observar un cuadro en el que se describe ciertas causas de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Dentro de ellas tenemos a la causa autoinmune, que como ya se mencionó, puede ir desde el 70 a 90% de los casos. Después tenemos a las infecciones, que el más común es la tuberculosis, que tiene entre un 7 a 20% de frecuencia. Y tenemos el resto, ¿no? Que ya son en menor porcentaje, pero no dejan de ser importantes. Tenemos a la hemorragia intrasuprarrenal, una metástasis, los fármacos como el ketoconazol, el fluconazol o los barbitúricos, una adrenoleucodistrofia, una hipoplasia suprarrenal congénita, un déficit familiar de glucocorticoides, un síndrome llamado AAA, enfermedades mitocondriales, enfermedades infiltrativas como una amiloidosis o una hemocromatosis, y por último tenemos a una suprarrenalectomía bilateral, que es una extirpación. En este cuadro observamos las mismas causas, solo que las han clasificado en autoinmune, que pueden ser esporádica, o un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 y tipo 2. Tenemos la causa infecciosa, ya sea por micobacterias como la TBC o vírica como el VIH. Y también tenemos fúngicas que tienen una menor prevalencia. Tenemos enfermedades infiltrativas o de depósito, la hemorragia o infarto suprarrenal, que puede ser causado por una sepsis o que el paciente esté tomando anticoagulantes. Las causas iatrógenas, que pueden ser secundarias a una suprarrenalectomía quirúrgica bilateral o una suspensión brusca de un tratamiento crónico con glucocorticoides. También tenemos a las neoplasias que pueden causar metástasis y las más comunes en este caso son el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Tenemos las causas congénitas como una adrenoleucodistrofia y los fármacos que sí pues se repiten del primer cuadro, ¿no? Cabe resaltar que el primer cuadro que les mencioné es de un artículo de actualización del año 2020 sobre enfermedad de Addison y ahora vamos a desarrollar un poquito algunas de las causas más frecuentes o que tienen relevancia. Primero tenemos a la enfermedad autoinmune, que como les mencioné y como mencionó mi compañera también llega al 90% de las causas. Esta, desde un punto de vista anatomopatológico, se va a caracterizar porque las glándulas suprarrenales van a ser atróficas. Bueno, va a haber una afección de la cortical, pero la médula adrenal va a ser respetada. Entonces, hay evidencias de la implicación de mecanismos inmunes que pueden ser humorales o celulares frente a las células corticales y se pudieran detectar autoanticuerpos en un 75% de los casos. El autoanticuerpo más común que se encontró fue el anti-21 hidroxilasa. Aunque este tipo de insuficiencia suprarrenal puede presentarse de forma aislada, en el 50% de los casos que se han estudiado, estos mecanismos autoinmunes destruyen otras glándulas endocrinas, que puede dar lugar al hipotiroidismo, que es uno de los procesos más frecuentes, también a una insuficiencia gonadal, una diabetes mellitus o un hipoparatiroidismo. Cuando afecta ya a más de una glándula, son llamados síndromes poliendocrinos autoinmunes y tienen como siglas SPA y se han clasificado en dos variantes, la tipo 1 y la tipo 2. La SPA tipo 1 es infrecuente y se hereda con un carácter autosómico recesivo. Esta suele aparecer más en la infancia y se caracteriza por la insuficiencia suprarrenal, candidiasis mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo
y con hipogonadismo primario. El SPA tipo 2 es más común que el tipo 1 y se va a caracterizar por la insuficiencia suprarrenal primaria, una enfermedad tiroidea autoinmune, diabetes mellitus e hipogonadismo primario. La mitad de los casos del SPA tipo 2 son de origen familiar y se han descrito diferentes patrones de herencia que pueden ser autosómicos dominantes, recesivos o pueden ser poligénicos. Entonces, como segunda causa más frecuente tenemos a las infecciones, entre las que resalta la TBC, que es una causa frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria. Esta se origina tras la diseminación hematógena de la infección desde otra localización del cuerpo, produciéndose una destrucción gradual de la glándula, y esta sí va a incluir la médula adrenal, a diferencia de la autoinmune que vimos que solo se destruía la corteza. Inicialmente acá vamos a observar que hay un aumento de las glándulas suprarrenales porque va a haber una inflamación en el contexto de una infiltración celular y van a aparecer granulomas. Posteriormente se produce una fibrosis gradual de la glándula que reemplaza el tejido adrenal. Entonces podemos observar una disminución del volumen glandular y una aparición de calcificaciones en un 50% de los casos. Algunas infecciones, ya dejando de lado la TBC, como las fúngicas, que son diseminadas en zonas endémicas, o la histoplasmosis o la paracoccidiomicosis, también pueden afectar las glándulas suprarrenales y causar insuficiencia suprarrenal. Otro caso más inusual, mucho más raro, es el caso de la criptococosis, la coccidiomicosis. También tenemos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que debido al virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, se han descrito múltiples manifestaciones endocrinas y siendo una de estas la insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, esto se puede manifestar o bien en el contexto de una infección oportunista o ante la presencia de otras neoplasias o enfermedades sistémicas concomitantes. Tenemos también la hemorragia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal aguda puede ocurrir en un contexto de una hemorragia intrasuprarrenal bilateral que les mencioné en los cuadritos anteriores. Entre los factores de riesgo se encuentra el tratamiento anticoagulante o que el paciente padezca de una coagulopatía, traumatismos en casos de sepsis o estrés severo. Entonces, la enfermedad de Addison en un caso de septicemia grave se ha descrito especialmente en niños y la causa más frecuente es la infección por Pseudomonas aeruginosa, aunque también se ha asociado con infección meningococócica. La metástasis. Esto ya se hizo estudios en autopsias en las que se han descrito hallazgos de metástasis adrenales secundarias a múltiples neoplasias y como ya les había mencionado, las más frecuentes son el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Sin embargo, esta causa de insuficiencia suprarrenal ya es más infrecuente debido a que existe una evidencia que se aproxima bueno, se menciona, ¿no? Porque hay evidencia que se aproxima al 90% de la corteza suprarrenal y puede estar comprometida. En los casos de los fármacos, tenemos a los fármacos que inhiben la biosíntesis del cortisol, como el ketoconazol o el fluconazol. Esta inhibición puede ser incompleta porque los pacientes sanos que tienen el eje de hipotálamo, hipófisis adrenal normofuncionante pueden producir una compensación con aumento de la hormona adenocorticotropa. Otros fármacos que pueden causar la insuficiencia suprarrenal son la fenitoína y los barbitúricos, porque aceleran el metabolismo del cortisol. Y otro fármaco que ya es más raro es el mitotano, que es por actividad de la adrenocorticolítica. Tenemos también la adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad genética. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Esta se caracteriza por una disminución de la beta-oxidación de ácidos grasos y esto provoca que se acumulen los tejidos, en tejidos como el sistema nervioso central o la corteza adrenal. Entonces va a provocar la disfunción celular que después va a provocar la insuficiencia suprarrenal y defectos neurológicos irreversibles que son de carácter degenerativo. Dada su herencia, que es ligada al cromosoma X, esta enfermedad se expresa solo en varones y suele comenzar en la infancia. Y la hipoplasia suprarrenal congénita también es un trastorno ligado al cromosoma X, en la que la mutación de un gen causa que se encuentre reducida la secreción tanto de aldosterona como de cortisol debido a un insuficiente crecimiento de la corteza adrenal,
durante el desarrollo fetal. Esto clínicamente se caracteriza por la insuficiencia suprarrenal congénita y otros trastornos asociados que fundamentalmente son neurológicos, endocrinos y metabólicos. Para terminar, tenemos al déficit de glucocorticoides, a un déficit familiar de glucocorticoides, que es una entidad autosómica recesiva infrecuente. Hay una mutación del receptor de melanocortina 2 y se presenta en la infancia. Esta va a producir un déficit de glucocorticoides con una hormona adenocorticotropa muy elevada y el eje renina-angiotensina-aldosterona va a estar intacto. Entonces, existe una variante llamada síndrome AAA o síndrome de Algrove, que está compuesta por la insuficiencia suprarrenal, acalasia y alacrima. Bueno, esta es una mnemotecnia que encontré y les quería compartir, en las que se ven la etiología o las causas de la enfermedad de Addison, que lleva su mismo nombre, ¿no? A de autoinmune, porque se da en el 90% de casos. D de degenerativa, por ejemplo, las enfermedades de depósitos, ¿no? Los amiloide, la amiloidosis o la hemocromatosis. Las D de drogas, también por los fármacos como el ketoconazol o los barbitúricos. Y de las infecciones como la TBC y el VIH, que ya fueron explicados. También secundaria, por ejemplo, a las cirugías. En otros vamos a encontrar pacientes con enfermedades genéticas y las neoplasias que ya les mencioné que pueden causar metástasis. Entonces, ahora que ya sabemos las causas, podemos hablar de la fisiopatología. Pero para entender la fisiopatología, primero tendremos que entender la fisiología. ¿Cuál es el funcionamiento normal? Este es un eje muy parecido al que vimos en enfermedad de la tiroides. El hipotálamo recibe un estímulo. Este segrega la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona llega a la hipófisis, la pituitaria, causando un estímulo. Esta hipófisis va a segregar la hormona adenocorticotrópica y esta va a llegar a la glándula suprarrenal para estimular la producción de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del cortisol. Entonces, recibimos un estímulo, un estrés, ya sea de un caso de hipoglicemia, de hipotensión, de fiebre, un trauma o una cirugía. Esta va a liberar la CRH para que llegue a la hipófisis. La hipófisis recibe el estímulo y segrega la ACTH, que a su vez va a llegar a la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal va a empezar con la producción de cortisol, la producción y liberación. Entonces, este cortisol a nivel de metabolismo aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la proteólisis, la lipólisis, y a nivel cardiovascular aumenta la contractibilidad miocárdica y aumenta el gasto cardíaco. Una vez que el sistema, nuestro sistema reconozca que ya hay suficiente cortisol y ya se ha puesto en equilibrio el funcionamiento, va a hacer una acción de feedback negativo. ¿Esto qué quiere decir? Hay suficiente cortisol, manda una señal a la hipófisis deja de producir ACTH y a su vez manda un estímulo al hipotálamo, que ya va a dejar de producir la hormona liberadora de la hormona corticotropina. Bien, entonces en la enfermedad de Addison, ¿qué va a pasar? Al ser una insuficiencia suprarrenal primaria, nos indica que el daño está en la glándula suprarrenal. Este daño puede ser causado por toda la etiología que ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Al ser elevado esto, no va a haber suficiente producción de hormonas, que son la aldosterona, el cortisol y los andrógenos, que son los que más resaltan. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? En un examen vamos a encontrar que hay disminución del cortisol, disminución de aldosterona y un aumento de la ACTH. Por ejemplo, la disminución del cortisol plasmático va a conllevar a un aumento de la concentración plasmática de ACTH, porque se está perdiendo la retroalimentación negativa que les he explicado. Esta retroalimentación negativa que la puede ejercer el cortisol sobre la secreción de la hormona ACTH. Entonces, esto va a ser responsable de muchos de los síntomas que posteriormente va a explicar una de mis compañeras.
y los signos y síntomas se van a relacionar directamente con las hormonas que están faltando. Bueno, en la zona glomerular va a disminuir, va a haber un déficit de aldosterona, en la zona fascicular el déficit de cortisol y en la zona reticular el déficit de andrógenos, ¿no? Y acá hay un síntoma muy frecuente que es la hiperpigmentación. Y eso se da porque al haber la disminución del cortisol, se va a estimular a la CRH, esta va a estimular a la producción de propio melanocortina, que es como un precursor de la ACTH. Entonces, esta propia melanocortina aumenta los niveles de ACTH, pero también aumenta la hormona melanocorticoestimulante, que bueno, esta va a causar la hiperpigmentación, ya sea de labios, zonas de pliegues o puntos de presión. Bueno, ahora me toca exponer a mí lo que es la clínica. Para poder saber muy bien la clínica tenemos que tener en cuenta que la sintomatología de la enfermedad de Addison se suele desarrollar lentamente, de una manera tan progresiva que los síntomas pasan desapercibidos hasta que se presenta una situación de estrés, como una enfermedad o alguna lesión, y va a empeorar estos síntomas. Primero vamos a observar los síntomas del déficit de cortisol, cómo va a ser la fatiga, la debilidad, la anorexia, las náuseas, vómitos, va a haber la presencia de una hipotensión, una hiponatremia, una hipoglucemia, ¿no? Y por último, la hiperpigmentación de la piel y mucosas que se da en un 92%. Esto va a ser tan característico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es el resultado, como ya lo mencionó mi compañera, por una molécula que va a estimular hacia los melanocitos produciendo una hiperpigmentación. Tanto la debilidad, el cansancio y la hipotensión ortostática van a ser signos y síntomas muy tempranos de la enfermedad. El déficit de mineralcorticoides, como tenemos la pérdida de peso, la hiponatremia que puede causar arritmias, una hipotensión, una retención de potasio renal, una hipercalemia, una acidosis grave y deshidratación. Tenemos también lo que es el hipoaldosteronismo dentro de esto. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión de esto? De que la enfermedad de Addison va a afectar el equilibrio tanto del agua, sodio y potasio en el organismo, así como la capacidad de normalizar la presión arterial y la va a reaccionar ante el revés. Tenemos el déficit de andrógenos que nos va a dar la pérdida del vello axilar y pubiano, la caída del cabello, la oligomenorrea y la inhibición del líbido. La crisis adicional. En ocasiones los signos y síntomas de esta enfermedad de Addison pueden aparecer repentinamente, ¿no? La insuficiencia renal aguda, también conocida como la crisis de Addison, puede provocar un shock potencialmente mortal, ¿no? Que va a ser desencadenado por el estrés. ¿Y cuáles serían sus agravantes? Por ejemplo, la anorexia, las náuseas, el vómito, ¿no? Tenemos como cuadro clínico de esta crisis que va a haber la presencia de una hipotensión, va a haber fiebre, deshidratación, un shock hipovolémico, va a haber náuseas, vómitos y anorexia, lo cual van a causar una deshidratación. Va a haber astenia, va a haber apatía, desorientación, disminución de la conciencia o delirio, y también va a haber una hipoglucemia. También pueden haber casos en los que se puede encontrar una hiperpotasemia o una hipernatremia. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico tenemos primero un estudio hormonal en los cuales vamos a encontrar los niveles bajos de cortisol en 5 miligramos por decilitro, una elevación de la ACTH mayor a 50, una hiponatremia, una hipercalemia, una anemia normo-normo, eosinofilia, linfocitosis, azoemia, que va a ser, ¿no?, la hiperuricemia o aumento de la creatinina sérica, la acidosis leve, la hipercalemia moderada. En el diagnóstico inmunológico se va a desarrollar principalmente por la inmunofluorescencia indirecta. Este va a ser el test estándar para detectar los anticuerpos frente a la corteza adrenal.
En lo que es respecta a imágenes, primero tenemos en los rayos X, vamos a ver la presencia de una calcificación suprarrenal. En las tomografías, las calcificaciones más un agrandamiento bilateral, y en un electro podemos encontrar el QRS acortado, ST y TEN anormales. Gracias. Bueno, y ya para finalizar, ahora pasaremos a hablar del tratamiento. Sí, adelante, pueden empezar, ¿eh? No sé, doctor, sino que, ay, internet. Lo que pasa es que no veo mis PPTs. Voy a volver a entrar un toque, doctor. A ver. Bueno, mientras su compañera se va acomodando, entonces vamos a hacer un poco parte de la revisión de lo que de lo que sus compañeras han expuesto. La presentación está bastante clara hasta el momento, hay varios datos importantes que han referido, pero lo más importante aquí, lo que ustedes tienen que recordar siempre, es lo relacionado con la movilización del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Tal como vimos en hipotiroidismo y en hipertiroidismo la semana pasada, es fundamental que se comprenda cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco para ver qué sucede en la patología. Entonces, en fin, desde el punto de vista, digamos, práctico, sencillo, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Yo lo que voy a encontrar habitualmente es mi cortisol bajo y por mecanismo de feedback negativo, la ACTH producida por la glándula hipófisis debería estar elevada. Si yo tengo esa presentación, ACTH bajo, ACTH alto, perdón, con cortisol bajo, estoy frente al diagnóstico de una condición de una insuficiencia adrenal primaria, que el compromiso es el órgano blanco. Pero al igual que en el caso anterior, si yo tengo una paciente con cortisol bajo y la ACTH está normal o está baja, estoy hablando de que no está existiendo una compensación apropiada entre la disminución de cortisol a nivel periférico y la respuesta que debería tener mi glándula hipófisis. Entonces, tanto una respuesta disminuida, que es lo más clásico y lo más simple de entender, como una respuesta inapropiadamente normal en la producción de ACTH, me sirve para hacer el diagnóstico de insuficiencia adrenal primaria. Entonces, siempre, por favor, visualizar su eje y recordar siempre la respuesta normal. O sea, si la respuesta normal debería estar así, ¿qué está pasando en la patología? Esa es la clave para poder interpretar correctamente resultados de laboratorio en endocrinología. Ok, vamos a continuar entonces ahora la parte del tratamiento. Adelante, Pamela. Sí, doctor. Ya creo que volvió. Ahora sí, pasaremos a hablar ahora sí del tratamiento de la enfermedad de Addison. Vamos a dividir esto para mayor entendimiento en dos partes. En insuficiencia suprarrenal crónica y insuficiencia suprarrenal aguda, o también llamada crisis adrenal. En el caso de la insuficiencia suprarrenal crónica, es la que se da a largo plazo, pues como ya una vez que ya se ha realizado el diagnóstico, con los criterios diagnósticos que también ya mencionó mi compañera, pues se procede a hacer lo que es la terapia de reemplazo hormonal de por vida, principalmente con glucocorticoides y mineralocorticoides, ya que hasta la fecha, como se menciona, más de un 70 a un 90% son casos autoinmunes, es decir, que no hay forma de detener esta destrucción inmunitaria que subyace de la corteza suprarrenal. Entonces, en caso de los glucocorticoides, estos deben emplearse en dosis más bajas que controlen los síntomas de déficit corticoideo. Es decir, si el paciente presenta síntomas de déficit de glucocorticoides, es decir, astenia, náuseas, mialgias, pérdida de peso, hiperglicemia, etcétera, se debe de incrementar la dosis sustitutiva. Y si estos síntomas no mejoran, se volverá a la dosis previa y se estudiarán otras causas que justifiquen la clínica. Por el contrario, se considera que se están empleando dosis, si se considera que se están empleando dosis excesivas,
pues se aparece la clínica del hipercolesterolismo, en donde se da la ganancia de peso, la apertura facial, la obesidad central, las estrías venosas, osteoporosis, etc. No hay Perdón que te parámetros, corte, ¿sí? perdón que te ¿Sí, corte, doctor? no es hipercolesterolismo, es hipercortisolismo, por si acaso. Ah, perdón, sí me equivoqué, doctor. Sí, Ujú. ok. No hay parámetros bioquímicos, de hecho, para valorar la idoneidad de esta dosis de glucocorticoides, aunque se puede resultar orientativo tener los niveles del ACTH. Bueno, en caso de glucocorticoides tenemos la prednisona, que se da de una dosis de 3 a 5 miligramos una vez al día. Eh, Se suele dar en dosis de estrés en casos de enfermedad, de procedimientos quirúrgicos y hospitalización. La hidrocortisona de igual forma se da de 15 a 25 miligramos dividida en 2 a 3 tomas al día. De igual forma en dosis de estrés en una enfermedad o en procedimientos quirúrgicos u hospitalización. Dexametasona 0,5 miligramos una vez al día. Su uso se da en dosis intramuscular en caso de emergencia o cuando el paciente no tolera la toma oral. Y bueno, los síntomas de insuficiencia adrenal en los niveles de la hormona adrenocorticotropa están de baja a normal. Esto es indicativo de un sobrereemplazamiento. Y bueno, en el caso de los mineralocorticoides, al igual que el tratamiento con los glucocorticoides, en los mineralocorticoides se debe de ajustar según los signos y síntomas clínicos que se orienten en un exceso. En caso de exceso puede presentarse efectos adversos como hipertensión arterial, hipopotasemia, hipernatremia, o en lo contrario, en caso de déficit se podría presentar hipotensión ortostática, mareos, la apetencia de sal, que es las ganas de consumir sal de la dosis. De igual forma, a nivel analítico, el valor de la actividad de la renina plasmática es un parámetro muy sensible en los cambios de dosis de la fluorocortisona. Y bueno, esta fluorocortisona se da una dosis de 0 a 0,5 a 0,2 miligramos una vez al día. Es posible que sea necesario aumentar la dosis a 0,2 miligramos por día en el verano, debido a que hay una pérdida de sal por la transpiración. En cuanto a su monitoreo, a su presión arterial, el sodio y el potasio sérico y la actividad de la renina plasmática deben encontrarse en un rango normal superior. Y bueno, en cuanto a los andrógenos, tenemos la hidroepiandrosterona, que como sabemos hay una diferencia considerable en cuanto a la producción de andrógenos en caso de mujeres y en caso de varones. Entonces, bueno, sobre todo en caso de mujeres es más notorio. Por ello presentan cierto deterioro de la calidad de vida, cierto malestar general. Em, y bueno, por ello se han hecho ensayos de terapia androgénica justamente con la de hidroepiandrosterona, donde se observó una leve mejoría de la calidad de vida y de los síntomas depresivos de estos pacientes, pero a su vez se observó una frecuente efectos adversos, es decir, se observó piel grasa, hirsutismo, acné, aumento de la sudoración. Es por ello que principalmente en este caso se toma en cuenta lo que son tratamiento con glucocorticoides y mineralocorticoides. Ahora, entre los principales glucocorticoides utilizados para el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal tenemos la hidrocortisona, que ya lo mencioné, de 20 a 25 miligramos la dosis habitual. En la diapositiva anterior estaba de 15 a 25, pero esto es relativo. Y ya voy a dar una dosis habitual, que también se puede dar, que es la más usada en realidad, con una frecuencia de 2 a 3 dosis diarias, con una vida media de 8 horas y con un efecto mineralocorticoide. En el caso de la prednisona, se da una dosis habitual de 3 a 5 miligramos, con una dosis diaria y una vida media de 12 a 36 horas. Y tiene un efecto adicional antiinflamatorio. Y la dexametasona de 0 a 0,25 a 0,75 miligramos, una dosis diaria en una vida media de 36 a 72 horas y tiene un efecto adicional antiinflamatorio. Bueno, en el caso de la hidrocortisona, bueno, ya lo dije que es un glucocorticoide. Este es de primera elección, sobre todo para un tratamiento sustitutivo de la insuficiencia suprarrenal. Y tiene una alta biodisponibilidad oral, tiene una corta vida media, lo que provoca un rápido descenso de sus niveles a las 5 o 7 horas.
su dosis recomendada está basada en la tasa de secreción diaria de cortisol. Esta es de 10 a 12 miligramos por metros cuadrados, lo que corresponde a 20 miligramos de hidrocortisona al día. Pese a la posibilidad de fraccionar esta dosis de hidrocortisona, no se consigue replicar el ritmo circadiano, ya que el pico de cortisol en los sujetos sanos suele ocurrir antes de la toma de dosis de la mañana. Bueno, y en el caso de los otros glucocorticoides como prednisona y desametasona, son de acción más larga, no son de primera elección y pues no conservan tampoco el ritmo circadiano y existe un mayor riesgo de sobretratamiento. Sin embargo, podrían utilizarse en otros pacientes con un mal cumplimiento del régimen terapéutico de múltiples dosis. Y bueno, en caso de las interacciones farmacológicas de la hidrocortisona, eh, recordar que el uso concomitante de fármacos puede interferir en realidad en el metabolismo de la hidrocortisona. Es por ello que a veces es necesario realizar un ajuste. En cuanto a fármacos que hacen preciso este aumento de la dosis, existen los antiepilépticos, barbitúricos, tuberculostáticos, etomidato, topiramato, hormona de crecimiento, estrógenos y tamoxifeno. Y en fármacos que hacen preciso su descenso, tenemos el colestipol y los antirretrovirales. Bueno, y ya para finalizar hablaremos del tratamiento agudo de la crisis suprarrenal o de la crisis adrenal. Bueno, lo principal es que todos los profesionales sanitarios, en particular los del servicio de urgencias, deben de conocer este protocolo de manejo. Es una condición letal si no se identifica y se trata adecuadamente de forma precoz. En urgencias, ante la fuerte sospecha de esta insuficiencia suprarrenal en pacientes, eh, lo primero que se debe hacer es iniciar de forma urgente el tratamiento y si es posible se debería de extraer una muestra de sangre periférica para determinar, bueno, para hacer la determinación hormonal de cortisol y de ACTH. Bueno, para ello usamos medidas generales de soporte vital, canalización de la vía periférica, monitorización cardíaca, si es posible, y la presión venosa central. Bueno, usamos principalmente corticoides por vía intravenosa e hidratación de igual forma por vía intravenosa. En el caso de corticoides usamos hidrocortisona, 100 miligramos en bolo inicial, seguido por 200 a 300 miligramos a 24 horas, en una perfusión intravenosa continua en suero glucosado a 5%, o bolo de 50 miligramos intravenoso a 6 horas. En casos de no disponer de la hidrocortisona, pues se puede administrar la metilprednisolona de 20 miligramos a 12 horas o desamectasona de 4 miligramos 12 horas por vía intravenosa. En casos del shock vascular, pues se puede administrar por vía intramuscular. En niños, la hidrocortisona se administra de 50 miligramos por metro al cuadrado en bolo inicial, seguido de 50 a 100 miligramos por metro al cuadrado al día y cada 6 horas. Y bueno, la hidratación de 2 a 3 litros de suero salino fisiológico al 0.9% en las primeras 24 horas. Si el paciente está en shock, 1 mililitro en la primera hora, después 500 mililitros en la segunda y después ajustar la velocidad según las necesidades. En un niño, el bolo de suero salino isotónico de 0.9% a 20 mililitros por kilogramo se puede repetir hasta 50 mililitros por kilogramo en una hora en caso de shock. También se debe administrar suero glucosado al 10% si presenta hipoglucemias, control del balance hídrico, electrolitos, sodio y potasio, filtrado glomerular para evitar la sobrecarga y la corrección rápida del sodio e hipopotasemia posterior. Tratamientos de la enfermedad subyacente, antibióticos, etc. Y medidas de soporte general, el ingreso de unidad de cuidados intensivos, heparina en dosis profiláctica y IBP, que es profilaxis de úlceras de estrés gástrico. Bueno, eso es todo. Eso es todo, doctor. Gracias.
Ok, chicos, entonces ya conversamos, ya para terminar, digamos, y cerrar la sesión del día de hoy, ya hemos visto acerca de las características de la enfermedad de Addison, las características generales, fisiopatología, los síntomas probablemente más frecuentes. Ya sus compañeras han hablado de algunas explicaciones importantes en relación a la hiperpigmentación en la enfermedad de Addison clásica, ¿no? Entonces, ¿recuerdas por Litsi Cárdenas, si pudieras encender tu micro, por favor, por qué motivo se produce la hiperpigmentación en la enfermedad de Addison? ¿Cuál es la causa? Litsi. ¿Se me escucha, doctor? Sí, por favor, si pudieras decirnos cuál es la causa por la cual se produce la hiperpigmentación clásica de la enfermedad de Addison. ¿Cuál es ¿Por qué hay estimulación de melanocitos? ¿Por qué se produce esta estimulación de melanocitos? Mm, no recuerdo, doctor. A ver, ¿qué nos dice? Gracias, Litsi. ¿Qué nos dice Luis Enrique Canchari? Si pudieras encender tu micro, Luis Enrique. No está Luis Enrique, creo, dejó prendida su laptop. ¿Qué nos dice? ¿Hay cuántos Luis? Uno, dos, tres, cuatro. Hay 5 Luis. Ya se desapareció un Luis, quedan 4. No, ahí están los 5. ¿Qué nos dice Luis Fernando Roca? Sí, doctor. Era porque se estimulaba, bueno, el hipotálamo secretaba lo que era el, el estimulante de la corticotropina y bueno, eso como consecuencia también estimula lo que son los melanocitos, ¿no? Y es lo que da la hiperpigmentación de la piel. Ya, tienes la idea, pero falta pulir un poquito más. ¿Qué nos dice Liliana Almoguer? Si pudieras encender tu micro, Liliana, por favor. No está Liliana. ¿Qué nos dice Josie Esther? Josianel Esther Chávez. Si pudieras encender tu micro, Josie. Ajá. Yo creo que le voy a decir al doctor Cano que para los próximos seminarios y eso tengamos una forma de, de calificar esta parte puntual de la presentación, porque yo no los puedo ver, yo no sé si están realmente conectados o no. A ver, ¿qué nos dice Liliana? Liliana Almoguer, que te había pedido tu Sí, intervención. doctor, ¿me escucha? Sí, por Ah, favor, adelante. sí, doctor, ¿podría ser por la aumento de producción de la ACTH? Ya, ¿y qué tiene que ver, digamos, la CTH ahí con respecto al tema de la hiperpigmentación y la estimulación de los melanocitos? ¿Qué hormona estimula los melanocitos, dicho sea de paso? ¿Sabes, Liliana? La corticotropina, doctor. No. ¿Qué nos dice Gustavo Adolfo Suaznavar? Gustavo Adolfo, nombre de galán de telenovela. A ver, Gustavo Adolfo, escuchamos. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo se ha resentido. No te escucho, Gustavo Adolfo. A ver, ahora sí, ¿puedes hablar? Hola, hola. Ya, ahora sí. Sí te escucho. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, como hay una disminución del cortisol y todas esas hormonas, se tiene que aumentar la ACTH y por lo tanto hay un precursor que mencionó mi compañera y ese precursor también estimula a una hormona que estimula a los melanocitos, ¿no? La proopiomelanocortina. Ya.
Pero Ok, no, realmente gracias Gustavo Adolfo, realmente es una estimulación indirecta, pero que finalmente tiene una manifestación clínica muy clásica de la enfermedad de Addison, ¿no? Que es la hiperpigmentación. Esta se da efectivamente por la estimulación de los melanocitos, pero estos melanocitos son a su vez estimulados por la hormona melanoestimulante, la MSH, que es una fracción, es parte de la propia melanocortina, que se estimula como precursor, digamos, de la hormona corticotropa. Entonces, de esa manera sale ACTH, pero también sale la MSH. Y por eso es que se produce esta estimulación. Esta es muy clásica de la insuficiencia adrenal primaria. En la insuficiencia adrenal secundaria no se observa eso. O sea, en la insuficiencia adrenal, por ejemplo, que se produce posterior al hipopituitarismo, no va a haber hiperpigmentación porque el compromiso no es de ese nivel, el compromiso es a nivel central. Entonces, son compromisos distintos, pero que me pueden hacer diferenciar clínicamente entre una insuficiencia adrenal primaria y una insuficiencia adrenal secundaria. Ojalá que tengan ustedes la oportunidad alguna vez de poder ver un paciente con enfermedad de Addison en el seguimiento del diagnóstico, porque ustedes no tienen idea la diferencia que hay pretratamiento y posttratamiento con respecto a la hiperpigmentación. Tengo un paciente actualmente, no sé qué se dará de él actualmente por el tema de la pandemia, pero un paciente con diagnóstico de enfermedad de Addison tuvo también hipotiroidismo primario, no parece, por lo menos no cumplía con todos los criterios para ser un síndrome poliglandular autoinmune, pero tenía dos condiciones ya diagnosticadas con esa naturaleza. Ese paciente era un joven de 25 años, de cabello lacio, pero era moreno chinchano, así, o sea, azul, súper moreno. Empezamos el tratamiento con prednisona y posteriormente fludrocortisona y se volvió gringo, se blanqueó, o sea, más que Michael Jackson. Entonces, la mejoría en relación a la hiperpigmentación en muchos casos de estos pacientes con la enfermedad de Addison suele ser espectacularmente positivo. Van muy bien, los pacientes mejoran en todos esos aspectos y por eso es importante dar un buen tratamiento. Vamos a centrarnos ahora ya en la parte de tratamiento, principalmente para terminar, y vamos a recordar un poquito lo que dijo su compañera. Vamos a colocar por acá. Corticoides. Efectivamente, la terapia de la insuficiencia adrenal va a ser la corticoterapia. La corticoterapia a la cabeza representada por la hidrocortisona. La hidrocortisona es el tratamiento de elección para pacientes con enfermedad de Addison con insuficiencia adrenal primaria. ¿Por qué motivo es el tratamiento de elección? Porque tiene no solamente efecto glucocorticoide, sino también tiene efecto mineralocorticoide. Cuando nosotros hacemos la comparación de los diferentes tipos de corticoides que contamos en la farmacopea mundial, siempre se ve, digamos, el tema de hidrocorticoide. Si este corticoide tiene efecto solo glucocorticoide, tiene efecto mineralocorticoide o tiene ambos efectos. Entonces, la hidrocortisona es el estándar de comparación con el resto de glucocorticoides. Tiene un efecto mineralocorticoide, 50% y casi 50% también de efecto glucocorticoide. Entonces, inicialmente es el tratamiento más conveniente para el manejo del paciente con enfermedad de Addison, porque en este se compromete no solamente la zona fascicular, sino también hay compromiso de la zona glomerular. O sea, necesito dar terapia de reemplazo tanto de glucocorticoide como de mineralocorticoide. Entonces, la hidrocortisona a la dosis que se ve en este cuadro esa es la dosis correcta, habitualmente 20 a 25 miligramos por día. A veces se puede dar 8 de la mañana, 4 de la tarde. A veces para cubrir mejor el día se da 8 de la mañana, 12 del mediodía y 4 de la tarde, para hacer una cobertura mejor de los niveles de cortisol a nivel plasmático. ¿Por qué motivo se da de esa forma? Porque ustedes recordarán que el cortisol tiene un ciclo circadiano. Existe una mayor producción durante los horarios de la mañana. Entre las 6 de la mañana y las 12 es la producción más alta. Y después de las 4 de la tarde o a partir de las 2, 3 empieza a bajar esta producción. Y ya prácticamente en la noche se tiene muy poca cantidad. Ese es el motivo por el cual, por ejemplo, los pacientes asmáticos hacen sus crisis asmáticas durante las noches y las madrugadas, más que durante el día, porque el efecto de producción antiinflamatoria del cortisol
se viene a menos durante la noche y por eso ahí empeora, ¿no? Entonces, todo tiene una explicación. Recuerden ustedes que en medicina es fundamental preguntar por qué. O sea, ¿por qué motivo estoy dándole ese tratamiento? ¿Por qué le doy este en vez de este? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, es importante que ustedes pregunten esas cosas o investiguen esos aspectos para poder entender mejor qué pasa en una patología y ver cómo pueden intervenir de la mejor manera. Tenemos un pequeño problema en el Perú. Y el pequeño problema, entre comillas pequeño, porque me parece a mí es un gran problema, es que no tenemos hidrocortisona en tabletas. O sea, tenemos hidrocortisona en inyectable, en presentación de 100 miligramos y en presentación de 300 miligramos. Pero para este tipo de casos en los cuales tenemos que dar una terapia de reemplazo hormonal permanente, lamentablemente no tenemos hidrocortisona. ¿Por qué? Have no idea, no tengo la menor idea de por qué motivo no contamos con ello. Tiene mucho que ver probablemente que no tenemos muchos pacientes con insuficiencia adrenal tampoco en el mercado, ¿no? Lo que pasa en diabéticos tipo 1 en el Perú, que son una cantidad muy pequeña igual. O sea, el mestizaje de nuestra población nos protege de este tipo de patologías que suelen ser un poquito más raras y en nuestro medio terminan siendo mucho más raras de lo habitual. Entonces, contamos solamente con prednisona y con dexametasona. La prednisona, a diferencia de la hidrocortisona, tiene un efecto más glucocorticoide que mineralocorticoide. Digamos que el efecto glucocorticoide es un 70%, 80% y el efecto mineralocorticoide solo es de un 20%. Entonces, en muchos casos, sobre todo en nuestro medio, cuando tenemos que tratar a un paciente con Addison, la prednisona per se, por sí sola, no es suficiente para, por menos, para normalizar los electrolitos. Recuerden que los electrolitos dependen más de la acción mineralocorticoide. Y los otros elementos relacionados con la hipoglucemia, el cansancio, el dolor, tienen más que ver con el efecto glucocorticoide. Entonces, yo le doy prednisona a mi paciente, definitivamente mejora, ya no me hace hipoglucemia, pero le reviso el sodio sigue bajo, con el potasio alto. Entonces, necesitamos de la carga de mineralocorticoide para normalizar electrolitos en sangre. ¿Cómo se da la prednisona? Lo que tenemos que aprender es que la dosis de prednisona a la cual tenemos que aspirar es una dosis fisiológica. Y la dosis fisiológica de prednisona va de 5 miligramos a 7.5 miligramos al día. ¿Cómo le doy? Le puedo dar una tableta de 5 miligramos a las 8 de la mañana y media tableta, o sea, 2.5 a las 4 de la tarde. En algunos casos, dependiendo de la tolerancia del paciente, incluso podemos llegar a quitarle completamente la dosis de la tarde y dejarla solamente con 5 miligramos al día. ¿Qué se puede hacer? La prednisona tiene una ventaja de tener un tiempo de vida media relativamente largo, en promedio 24 horas, de 12 a 36 horas en los extremos. Entonces, nos permite hacer eso. Lo que no nos permite hacer, por ejemplo, la hidrocortisona, ¿no? Cuyo tiempo de vida media es mucho más corto, por eso es que tenemos que darlo en un horario mucho más partido. Y después viene el tema de la dexametasona. La dexametasona es un corticoide con efecto 100% glucocorticoide. O sea, no tiene prácticamente nada de efecto mineralocorticoide. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, en este caso con mayor medida tenemos que sí o sí utilizar un mineralocorticoide para ayudar a mejorar el efecto aldosterónico, digamos, y mejorar el nivel de sodio en sangre. ¿Correcto? Muy bien. Cuando yo quiero hacer un dosaje de cortisol en orina de 24 horas o cuando quiero hacer un dosaje de cortisol sérico, el mejor medicamento o el medicamento que tiene menos interacción para poder medir correctamente los niveles de cortisol en el cuerpo del paciente es la dexametasona. O sea, si yo estoy tratando al paciente con dexametasona, puedo cortisol y puedo confiar en el resultado. Pero si estoy tratando al paciente con hidrocortisona y con prednisona, ese resultado de cortisol me va a salir alterado por el efecto de estos medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hacemos diagnósticos. ¿Sí? Si voy a diagnosticar a un paciente con sospecha de enfermedad de Addison, antes de iniciarle de la hidrocortisona o la prednisona, tengo que primero tomar la muestra para medir cortisol y ACTH. Porque si lo hago después, ya no me va a salir la respuesta terapéutica. O la otra alternativa es darle dexametasona primero al paciente como para ir cubriéndolo, tomar la muestra de sangre, luego rotarlo a hidrocortisona dependiendo de la situación. Hasta este punto en particular, ¿tienen ustedes alguna duda adicional, alguna pregunta? Esto que les estoy comentando son puntos netamente prácticos
del tema clínico. La parte teórica la han expuesto bastante bien sus compañeras, las felicito por eso, porque han dado no información de paporrete, sino cosas muy puntuales que son importantes para conocer como médicos del primer nivel de atención. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok. Por aquí me parece su compañera no lo ha colocado. Vamos a la parte que de pronto ustedes van a poder manejar, que es este punto de aquí. Aquí retrocedo, sí lo había puesto. Las disculpas del caso. La fludrocortisona. La fludrocortisona es justamente el mineralocorticoide que utilizamos para el reemplazo del componente aldosterónico en el tratamiento de la insuficiencia adrenal. Las dosis habituales oscilan entre 0.05 a 0.1, máximo 0.2. Realmente la respuesta es extraordinaria con dosis muy bajitas. Entonces, habitualmente a los pacientes los tenemos con 0.05 a 0.1. Rara vez llegamos a 0.2 porque la respuesta suele ser muy buena. Se da una vez al día, de preferencia en la mañana, para mantener un buen nivel de sodio a nivel plasmático. Recuerden que cuando el cortisol está bajo, el sodio cae, hay hiponatremia con hipercalemia. Y cuando yo doy terapia de reemplazo, mejora la hiponatremia, o sea, sube el sodio y el potasio baja. ¿Ya? Ese, digamos, es mi parámetro de medición. ¿Cómo yo sé que mi paciente está yendo bien? Tengo que dosar entonces electrolitos séricos para ver si están en meta de control, si se encuentran en rango normal. Y tengo que dosar también, si es posible, cortisol, pero de preferencia cortisol en orina de 24 horas, cortisol libre en orina de 24 horas, que tiene un mejor perfil de estabilidad en relación al cortisol sérico, porque es la medición de 24 horas en orina. Entonces me permite tener un mejor parámetro sobre si la dosis de prednisona que le estoy administrando al paciente es la dosis correcta. El otro punto importante es enseñarle al paciente qué hacer cuando por algún motivo va a ser sometido a una situación de estrés. No me refiero nuevamente al estrés de que me preocupo porque se perdió mi perro o ese tipo de cosas. El estrés patológico, el estrés medicamentoso. Entonces, los pacientes con enfermedad de Addison tienen que ser educados desde el punto de vista de su tratamiento para que ellos mismos puedan hacer ajustes en sus dosis de ser necesario. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con la dosis de prednisona de 5 miligramos, de 7.5 miligramos al día, y de pronto va a ser sometido a una endodoncia, le van a hacer un procedimiento odontológico, ese procedimiento odontológico genera estrés, dolor, molestia. Entonces, frente a ese punto, el paciente tiene que estar educado para subir su dosis un día antes de empezar el procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. O sea, la recomendación es por lo menos un día antes hacer un aumento en la dosis. ¿Cómo aumento la dosis? Le doy el doble. Si está recibiendo aquí 7.5 miligramos de prednisona, pues por estos días vas a tomar el doble, o sea, 15 miligramos de prednisona al día. Para garantizar, ¿qué cosa? La liberación de cortisol que normalmente todos nosotros tenemos frente a una situación de estrés. O sea, si yo me voy a operar, me van a sacar la vesícula, voy a ser sometido a una apendicectomía y todo, naturalmente mi hormona de estrés, que es de cabeza el cortisol, va a producir una mayor cantidad. Justamente para mejorar el flujo sanguíneo, para mejorar la carga de glucosa a nivel plasmático por si se necesita para el tema de energía. Entonces, ese cortisol es una hormona de estrés que responde frente a situaciones patológicas de estrés. Como el paciente con insuficiencia adrenal no tiene esa particularidad porque sus adrenales no sirven, no funcionan correctamente, nosotros tenemos que hacer ese mismo pico de elevación de estrés de manera artificial con los medicamentos. Entonces, el paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, a un procedimiento odontológico, a un procedimiento que demande una evaluación médica, una situación un poco estresante, tiene que automáticamente incrementar su dosis. ¿Qué pasa, doctor, si no aumenta su dosis? Si no aumenta su dosis y el requerimiento de cortisol así lo manda, entonces ese paciente puede hacer una crisis addisoniana, una crisis adrenal, por no haber incrementado su dosis. Entonces, para evitar eso, pues, se toman las medidas preventivas del caso. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara?
Ok, chicos, en esta última parte que su compañera coloca, que también es un resumen bastante interesante, que es el tratamiento de la crisis addisoniana, ¿no? El paciente con crisis addisoniana es un paciente que habitualmente va a venir con los estigmas de la insuficiencia adrenal, pero además viene con descompensación hemodinámica, con diaforesis, con malestar general, con dolor abdominal, que muchas veces a veces puede ser confundido con un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, viene con todas esas características. Es importante que investiguemos antecedentes, señor, qué medicamentos toma, antecedentes previos, para poder también intervenir correctamente. Entonces, siempre a la cabeza va a ser la hidrocortisona por su efecto doble, gluco y mineralocorticoide. ¿La idea cuál es? La idea es de que existe una tendencia, y eso es una tendencia, digamos, bastante estrés de hidrocortisona. Y los estudios me dicen lo siguiente, nos dicen que la dosis estrés de hidrocortisona es esta de acá. O sea, 50 miligramos de hidrocortisona endovenoso cada 6 horas. Esa es la dosis de estrés de mantenimiento. Pero en nuestra realidad, muchas veces utilizan una dosis más alta, utilizan hidrocortisona 100 miligramos cada pero no se recomienda utilizar esa dosis tan alta porque la idea tampoco es subirle la glucosa tanto al paciente ni llevarlo a hipernatremia. La dosis correcta, real, que deberíamos utilizar es, digamos, un bolo de 100 miligramos endovenoso en ese momento y luego 50 miligramos cada 6 horas, en vez de pronto de usar 100 cada 8. Sin embargo, como les digo, ustedes van a poder ver esa presentación. Le dan 300 de hidrocortisona en bolo y luego le dan 100 miligramos cada 8 horas. Médicamente deberíamos utilizar ese esquema, no el esquema que les refiero, pero en todo caso es importante que ustedes tengan en cuenta, que ustedes tengan en cuenta, perdón, que pueden haber esas variaciones en el tratamiento. ¿Correcto? El tema de la hidratación también es importante, solución salina, suero fisiológico, tener mucho cuidado ahí. Suero isotónico se utiliza, ya no voy a utilizar hipersodio porque el sodio va a corregir con el tratamiento con el glucocorticoide, por lo tanto no necesito agregar sodio o ampollas de hipersodio en ese sentido. Muy bien. Preguntas finales, cosas que no hayan quedado claras. Ok, si no hay ninguna pregunta adicional, entonces les agradezco a las ponentes, Gabriela, Pamela, Patricia, Yesenia, muchas gracias. Damos por terminado el seminario del día de hoy y nuestro próximo encuentro, o nuestro último encuentro académico, lo vamos a tener el jueves 29 de abril, que me toca la última clase teórica, que es de desórdenes endocrinos del adulto mayor. ¿Sí? Que tengan una buena tarde, chicos. Por favor, estudien, es fundamental. Recuerden que se van a hacer cargo de gente, de personas. Tienen que ser, de ser posible, lo mejor que pueda liberar la universidad. Ok, nos vemos.